Job habló de la brevedad que lo caracteriza y las cargas que la acompañan, diciendo: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses, le has puesto límite que no traspasará. Si lo abandonares, él dejará de ser, en tanto deseará como jornalero su día. En pocas palabras, Job señalaba algunas de las razones por las que la idea del reposo se convirtió en un concepto cardinal en el pensamiento de la Biblia. Originalmente en la Biblia la idea de reposo tenía el sentido de descanso del trabajo, como en Eclesiastés capítulo 4 versículo 6, y en sentido figurado con el alivio de las cargas de la existencia humana, pero con el tiempo llegó a apuntar también al descanso que Dios promete a su pueblo en la era mesiánica en Jeremías capítulo 31 versículos 1 y 2. Por todo lo anterior, el Señor Jesús hizo un amoroso llamado a los hombres: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Le era imprescindible extender esta invitación, porque nadie podría venir a Jesús si no fuera llamado por Él, y nadie podría acercarse a Él si Él mismo no señalara el camino por el que tenemos que transitar. Por otra parte, tampoco tendría mucho sentido hacer este ofrecimiento a los hombres si no tuviera la manera de responder a nuestras necesidades. ¿Quiénes son? ¿Qué significa este llamado de venir a Jesús? ¿Quiénes son los trabajados y cargados? ¿Y qué implica la aceptación de su yugo? ¿Qué clase de descanso podemos encontrar en él? Les invito a buscar las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, tenemos que recordar que el apóstol San Pablo dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que decía Pablo, en otras palabras, es que la Biblia nos anima y nos consuela en medio de los desafíos de la existencia para que tengamos esperanza. Esto hace que el cristiano pueda caminar en medio de las dificultades de la vida con certidumbre y con rumbo, sabiendo que a final de cuentas el Señor guía nuestros pasos al fin que le glorifican. Pero en este pasaje hace una amorosa invitación: venid a mí, que tiene a la luz de este pasaje cuando menos tres significados. El primero de ellos es que es una invitación a una relación personal. El Evangelio de Mateo da fe de los claros testimonios que las Escrituras presentan sobre el Señor como Mesías prometido, de su poder sobre la enfermedad y la muerte, de su potestad sobre las fuerzas de la naturaleza y los espíritus inmundos. Pero a pesar de tan categóricas evidencias, su pueblo se rehusó a creer en él. Esto no fue ninguna sorpresa para el Señor, pues ya el profeta Isaías había hablado de la renuencia y el desdén con que la nación recibiría a su Salvador. Así pues, durante el desarrollo de su ministerio, las palabras del profeta fueron alcanzando su verdadero cumplimiento en el escepticismo de las ciudades y en el ciego rechazo de las escuelas rabínicas y en la envidia y la rivalidad de los líderes religiosos de la nación, y en el desprecio de los líderes también del pueblo. De modo que frente a semejante menosprecio, el Señor Jesús se volvió a los niños, aquellos que, sufriendo las cargas asfixiantes del legalismo religioso, escucharon su amorosa invitación a venir al descanso. Cuando digo esto, recuerdo al doctor David Dadón, quien fue secretario de la Embajada de Israel en México en los años 80, después fue embajador de Israel en Perú, creo que ahora es en Francia, debe tener unos 75 años ahora. Yo lo conocí cuando tenía 33 años. Se le invitó al seminario, a Lomas Verdes, a compartir un tema sobre la fiesta de la Pascua, y fue un tema muy interesante porque él dice: bueno, me invitaron a hablar de la fiesta de Pesaj, dice, pero no puedo hablar como un experto porque no lo soy, pero voy a hablar como un creyente. Y empezó a hablar de su propia experiencia personal, de los olores,
de las luces, de los colores, de los sabores, que se remontaban a su más tierna infancia, recordándole la celebración de esta fiesta. Y en medio de su discurso contó una leyenda rabínica. Los judíos siempre tienen una historia para cada cosa, siempre tienen un cuento que contar, y hablaba de un rabino que era sumamente hermoso, era un hombre muy atractivo, joven y muy hermoso, que tenía una hermana gemela. Y había un ladrón en esa zona que a lo lejos vio al rabino y pensó que era una mujer, y empezó a brincar sobre los montes, a saltar sobre los valles y los collados para llegar a ver a esa criatura tan hermosa, y con decepción se dio cuenta que era un hombre. Pero el rabino le dijo: pero yo tengo una hermana gemela que es idéntica a mí, te la puedo dar por mujer si aceptas el yugo de la ley. El hombre dijo que sí, y trató de volver a su vida antigua, y ya no podía brincar sobre los montes o saltar los valles, porque el peso del yugo de la ley no le permitía hacerlo. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es que la vida religiosa, particularmente en el pueblo de Israel, era tremendamente desafiante, y lo sigue siendo. Para darnos una idea, ser judío consiste en qué manga de la camisa metemos primero el brazo, con qué pie bajamos de la cama, cuánto puede pesar un pin, por ejemplo en la solapa el día de reposo. Si este pin pesa más que 2 lágrimas en el día de reposo, entonces estoy quebrantando el día sábado. Todo está tremendamente codificado, y por eso se cuenta una leyenda, la de Rabí Koraj, que dice que había una viuda pobre cerca de su casa que tenía dos hijas y un campo. Cuando empezó a arar, Moisés, es decir, la ley de Moisés, le dijo: no ararás con buey y con asno juntamente, Deuteronomio 22:10. Cuando empezó a sembrar, le dijo: no sembrarás semillas diversas, Deuteronomio 22:9. Cuando empezó a cosechar y hacer gavillas de trigo, le dijo: cuando olvides una gavilla en el campo, no volverás para recogerla, Deuteronomio 24:19. Y no cegarás hasta el último rincón de tu campo, Levítico 19:9. Empezó a desgranar y le dijo también: dame la ofrenda elevada y el primer y segundo diezmo. Aceptó la orden y se los dio. ¿Qué hizo entonces la mujer? Vendió su campo, compró 2 ovejas para vestirse con la lana y obtener dinero de la cría. Cuando tuvo la cría, Aarón, es decir, las exigencias de los sacerdotes, llegó y le dijo: dame los primogénitos. La mujer aceptó la decisión y se lo dio. Cuando llegó el momento de la esquila, Aarón vino y le dijo: dame las primicias de la lana de tus ovejas, Deuteronomio 18:4. Entonces la mujer pensó: no puedo rebelarme contra este hombre porque es demasiado poderoso, las mataré y me las comeré. Entonces vino Aarón y le dijo: dame la espaldilla, la quijada y el cuajo, Deuteronomio 18:3. Y cuando la mujer lo vio, dijo: ni después de muertas me deshago de ti, entonces las consagraré. Y Aarón le dijo: en ese caso me pertenecen por completo. Tomó las ovejas y se las llevó, dejando llorar a la mujer. Lo que estaba haciendo esta leyenda era recordar que las exigencias religiosas pueden ser tremendamente gravosas. En nuestro mundo evangélico hay personas que creen que la salvación se pierde. La hermana Marta Piña nació y creció en una congregación allí, y en algún momento algo sucedió en su vida que su pastor le dijo: ya perdiste la salvación. Dice la hermana, me sentí tan mal, dice, que me aparté de la iglesia. No me tiré a la perdición en el mundo, dice, pero me aparté de la iglesia porque ya perdí la salvación. No tiene ningún sentido tratar de hacer las cosas que agradan a Dios, dice, hasta que pude descubrir que la salvación es por gracia, que no depende de ti, no depende de lo que haces, no depende de lo que dejas de hacer. Cuando estudiaba en el seminario, hermanos, en la iglesia bautista Betel de Azcapotzalco, conocí a un hombre que era chofer de un diputado. Él había estudiado en el seminario y sentía que en términos de conocimiento religioso estaba muy por encima del promedio. Alguien lo invitó a la iglesia y aceptó, y entonces dice: quiero hablar con alguien, pero con alguien que sepa.
dice, porque estudié en el seminario. Y entonces le hablamos a Ramón Camacho, que era un sacerdote convertido que estudiaba en nuestro seminario. Ramón eso es otra historia, pero había conocido el evangelio de jovencito en una iglesia dividida. Y no era el mejor escenario para un nuevo creyente, y volvió al catolicismo, se ordenó como sacerdote, pero un día lo que había aprendido en la iglesia regresó y tuvo que abandonar el sacerdocio y fue a dar al seminario de Lomas Verdes. Bueno, conoció a este hombre y el hombre le hace una advertencia y le dice: yo, como a mi patrón, el diputado, no me gusta los empates. O me ganan o te gano, o me ganas o te gano. Ok, está bien. Empezaron a hablar y en media hora se le acabaron los argumentos mientras Ramón le daba testimonio de Cristo y del evangelio. En algún momento el hombre dice: yo sé que la salvación es por gracia porque lo veo en la Biblia. Llevaba su propia Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, etcétera, etcétera. Dice: yo lo veo, pero me cuesta trabajo creer, que nada más por creer. Pasaron varias semanas y finalmente un día el hombre regresó y dijo: ahora sé y ahora creo que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer que se equipare al sacrificio de Cristo, y lo único que puedo hacer es aceptar por fe el ofrecimiento de salvación que me hacen. Esto es un marcado contraste con las ideas del mundo religioso, no importa si estamos hablando del judaísmo o del cristianismo, en sistemas de justificación por obras en los cuales nunca serás suficientemente bueno para llegar a alcanzar la salvación. Hace unos años hubo un encuentro religioso en la universidad, nos invitaron a hablar de lo que predicaba cada grupo, y al final, de una manera muy desagradable, se convirtió en un debate interreligioso, y alguien le preguntó a un sacerdote que ve allí, y fue muy directo, le dijo: ¿usted está seguro de su salvación? Y él dice: no puede decir que no, porque no podía asegurarlo. Tampoco podía decir que sí, porque para ellos es pecado de presunción. Entonces terminó diciendo: yo confío en la misericordia de Dios. No le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si usted está seguro de su salvación. Yo confío en la misericordia de Dios. Y no se movió de allí. Era un hombre inteligente, no quiso meterse en camisa de 11 varas. La verdad, hermanos, es que cualquier sistema de justificación por obras nos lleva a la desesperanza, porque nunca seremos lo suficientemente buenos como para ganar nuestra salvación. Matthew Henry diría que nuestro Salvador ha invitado a todos los que trabajan fuerte y están cansados a que vengan a Él. En algunos sentidos, todos los hombres estamos así. Los hombres mundanos se recargan de preocupaciones estériles por riquezas, honores. El alegre y sensual se esfuerza en los placeres del mundo. Los esclavos de Satanás en sus propias pasiones los esclavizan a la tierra. Los que trabajan duro para establecer su propia justicia siempre tendrán que trabajar de nuevo. El pecador convicto está muy cargado por culpa y terror, y el creyente tentado y afligido por trabajos y duras cargas. Cristo los invita a todos a que vengan a Él y que podamos encontrar reposo para nuestras almas. Él solo da esta invitación a que los hombres vengamos a Él cuando, sintiendo nuestra culpa y miseria y creyendo su amor y poder para socorrer, podemos encontrar todo esto en una oración ferviente. Así pues, el deber e interés de los pecadores trabajados y cargados es venir a Jesucristo. Él hace este llamado al Evangelio: cualquiera que venga. Todos así pueden recibir reposo como regalo de Cristo y obtener paz y consuelo en su corazón. Qué alegría tan grande, hermanos, es descubrir a Cristo. En la mañana de hoy, en el culto de las 9, estaba aquí los hermanos de la comunidad del Rosario. Ustedes saben la historia. Es una comunidad donde la obra empezó con una llamada telefónica que le llegó a la persona equivocada. Alguien me habló de esa comunidad
creyendo que era otro pastor. Me dijo, mi papá está enfermo, quiero que lo vayan a visitar. Nos pusimos de acuerdo y al final me dice, sé que usted es hermano del pastor Cipriano Moreno. Digo, no soy su hermano es pastor en Pie de Gallo. Él es otra persona, si quiere le doy su teléfono. No, está bien. Le pido que vengan a nuestra comunidad. El hermano Dolores estaba postrado, un hombre con un problema renal ya en su última etapa, semi-inconsciente, y dice, llegamos, le leímos la Biblia, oramos por él, y dice, en algún momento la familia empezó a rogarnos que volviéramos el siguiente sábado, y dice, y él de pronto abrió su boca y dijo, sí, por favor vengan el sábado. Dice, nos sorprendió, pensábamos que estaba inconsciente. Dice, las semanas siguientes estuvimos yendo a orar por él, a leerle la Biblia, y un día le dice al hermano Jesús, le dice, hermano, para mí las noches eran aterradoras, era el momento más difícil del día, porque tenía miedo de dormirme y morir, y tenía miedo de saber a dónde iba a terminar si moría. Dice, ahora que he recibido el Evangelio, que creo en Jesucristo, que confío en sus promesas, la noche es un descanso, y yo sé que si abro mis ojos en el otro mundo, los haré en la presencia de Cristo nuestro Salvador. Después, la esposa y los hijos decían, aunque el hombre seguía igual de postrado que antes, es otra persona, es una persona nueva, que ha puesto sus cargas en Jesucristo y puede descansar en él. Esto nos lleva a la segunda enseñanza del pasaje, y es que en este llamado el Señor establece dos claras condicionantes. Aunque el Señor ofrece libertad a los hombres de sus cargas, su invitación tiene sus propias exigencias. En su llamado el Señor indicó dos requisitos al seguimiento. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Sobre la primer condicionante, alguien podría preguntar, ¿por qué si nos está prometiendo librarnos de las cargas de la ley, Él quiere también imponernos su propio yugo? ¿En qué consiste ese yugo? Esta expresión era común en tiempos del Nuevo Testamento, de modo que en el judaísmo se hablaba, por ejemplo, del yugo de la ley, del yugo de los mandamientos o del yugo del reino de Dios, con lo que se cifraba la suma de las obligaciones que todo judío debía cumplir. En sentido propio, el yugo es ese madero que se ponía en el cuello de los animales para tirar, por ejemplo, de un arado, como encontramos en 1 Samuel 11:7. El término fue utilizado unas 40 veces en el Antiguo Testamento, principalmente en sentido figurado. En tal sentido, describía la dependencia de una o la sumisión de un poder o un señorío, y así el yugo de hierro hablaba de la imposición del vasallaje y eventualmente de la disciplina que Dios puede imponer a su pueblo. No es extraño entonces que la liberación del yugo fuera una promesa de la era mesiánica en Isaías capítulo 9, versículos 4 al 6. Pero volviendo a nuestro texto, ¿qué implica para el cristiano el yugo de Jesucristo? Implica la aceptación de su señorío, la aceptación de un yugo que paradójicamente es fácil. El adjetivo fácil significa suave o benigno. Implica que el yugo de Jesucristo es el más benigno y el más suave de todos los gobiernos. En síntesis, el Señor estaba diciendo con su invitación a los discípulos, la vida que les doy para que vivan no es una carga para lastimarlos. Esa tarea y esa vida están hechas para su medida. Así pues, estaba en lo correcto quien dijo que las exigencias de Jesús son en sí mismas fáciles de cumplir porque son inseparables de la salvación que trae. En otras palabras, que el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad finalmente lo lleva al cumplimiento. Por otra parte, aprender no consiste en apropiarnos de conocimientos, sino en la renuncia al esfuerzo propio y al espejismo de la justicia propia para entregarnos voluntariamente a Jesucristo o a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Define concretamente la adhesión completa a Cristo mediante el seguimiento. Significa simplemente entender que el Señor
está diciendo: acepten mis enseñanzas, que consisten, en otras palabras, en que una persona se salva únicamente por medio de la sencilla confianza en mí. Esta es una invitación que debe delimitar incluso la forma de presentar el Evangelio, pues con su proclamación no ofertamos una serie de dogmas o un sistema moral, tampoco ofrecemos un cúmulo de conocimientos o tradiciones religiosas, sino una amorosa invitación a una relación personal, un llamado a la comunión con Cristo. Esto, hermanos, cuando esto no nos queda claro, predicar o enseñar el Evangelio, podemos incurrir en el problema del que Luis Alonso Shekel, un jesuita, él era hebraísta español, decía: los hombres nos piden pan y les ofrecemos un puñado de hipótesis sobre un versículo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Nos interrogan acerca de Dios y les ofrecemos tres teorías sobre el género literario de un salmo. Tienen hambre y sed y ponemos delante de ellos una disertación etimológica sobre la raíz de la palabra tzedaká, que es la palabra hebrea para justicia. En otras palabras, dice: andamos por las ramas cuando la gente está preguntando por Cristo. Como alguien dijo, verdaderamente quiero llegar a ese lugar, puedo hacerlo ahora mismo. Es sorprendente que las preguntas importantes de la vida son pocas y todas tienen respuesta en las palabras: venid a mí. Fíjese usted, Jesucristo no dijo: haz esto. Jesucristo no dijo: deja de hacer aquello. Jesucristo no dice: diezma o promete o siembra. Jesucristo dice: venid a mí. Hay una tercera enseñanza, y es que en estas palabras el Señor también garantiza una sublime bendición. Finalmente el Señor extiende esta promesa: hallaréis descanso para vuestras almas. Y la razón de semejante promesa es evidente. Aquellos niños, los sencillos de corazón que escucharon el llamado de Jesús, estaban agobiados por las cargas de la ley, y los rabinos hicieron imposible su cumplimiento. Cuando mi suegro era pastor, fue una historia interesante. Él era profesor y era contador, y después de un tiempo muy difícil económicamente para su familia, mi suegro tuvo un hermano que se perdió en la infancia y dedicó su vida para buscar a su hermano. Dicen que su hermano, que mi esposa, era un clon de su tío, rubio, de ojos azules, blanco, y dice, y era una obsesión para él encontrar a su hermano, y donde le decían que había alguien así, él dejaba su trabajo, cogía a su mujer y sus hijos y iba al lugar. Un día encontró al Señor en Morelia, Michoacán. Dice, yo buscaba a mi hermano y el Big Brother, el gran hermano, me encontró a mí. Dice, y entonces me hizo descansar. Si Dios quería que me reencontrara con mi hermano, estaba bien, y si no, estaba bien también. Llegó al pastorado a Zacapu, Michoacán, siendo laico, y cuando la iglesia lo invitó, alguien dijo, el hermano no fue al seminario ni ha sido ordenado. Pero él tenía un amigo que acaba de partir a la presencia del Señor, se llamaba Eldon Sturgeon, era un misionero de los bautistas del sur, de Kentucky, que era su amigo entrañable. Y él dijo, pues hermano, dígame usted dónde dice la Biblia que el pastor tiene que ir al seminario o que el pastor tiene que ser ordenado. Dígame dónde está en la palabra de Dios. Y como no pudieron hacerlo, tuvieron que aceptar que el hermano empezara su pastorado allí. En ese tiempo no había alumbrado público en Zacapu, Michoacán. El único lugar donde había un foco era en el atrio del templo de Zacapu, que estaba enfrente del mercado. Y un hermano anciano que era velador del mercado, dice, hacía sus rondines y de pronto llegaba con su Nuevo Testamento a leerlo en el foco del atrio de la iglesia. Pero un día llegó el sacerdote temprano y lo vio leyendo su Biblia y lo insultó. Perdón por lo que voy a decir, pero pues eso es lo que le dijo. Indio infeliz,
¿qué crees que estás haciendo? Dime qué entiendes de ese libro. A ver, explícame qué entiendes de ese libro. Y el hombre le dijo, mire señor cura, yo me como este libro como me como el pollo. Dice, la carnita se la saco y los huesos los pongo a un lado. Lo que no puedo entender lo pongo de lado, pero aquello que puedo entender me nutro de ello. Tenía razón. A final de cuentas se trata de eso. Esas personas sencillas, esos niños a quienes el Señor había querido revelar los secretos del reino, estaban agobiados por las cargas de la ley que los rabinos hicieron imposible cumplir. El problema no estaba en la ley, sino estaba en las codificaciones que los rabinos hicieron, ignorando realmente que el propósito supremo de la ley es la vida. La meta de la ley es la vida. ¿O no dice acaso el libro de las bendiciones y el libro de las maldiciones, Deuteronomio 18? He puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida para que te vaya bien, para que sea de largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. El propósito de la ley, dice San Pablo en Gálatas, es ser el ayo, la nana que nos toma de la mano y nos lleva a los pies de Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículos 24 al 26. Sin embargo, las cargas religiosas no agotan de ninguna manera los motivos del agobio de los mortales. Los seres humanos nos agobiamos por el yo y por el tú, por las personas y las cosas, por el pasado y por el futuro, por lo que amamos y por lo que aborrecemos, por la vida o por la muerte. Todo esto puede agobiar el corazón de los mortales y hace necesario atender la amorosa invitación del Señor Jesús. En ese llamado el Señor nos invita a aquellos que verdaderamente estemos agobiados y cargados para encontrar el verdadero alivio de nuestras cargas. Una vez que hemos aceptado el yugo del Señor Jesús, la confianza sencilla y la obediencia nacida de la gratitud son verdaderamente placenteras. Cuando alguien de pronto hace la voluntad de Dios y es dócil en lo que Dios le manda hacer, encuentra un regocijo muy grande en la obediencia, y esto permite entender lo que significa cuando el Señor Jesús dice que su yugo es fácil y su carga también es ligera. Una vez que hemos aceptado ese yugo, la obediencia es placentera. Dicha obediencia trae paz, porque quien vive esa vida ya no es esclavo, ha llegado a ser verdaderamente libre. Sirve a su Señor espontánea, ansiosa y entusiastamente, pero esta promesa no solo ofrece descanso, sino una verdadera renovación. Pero ¿de qué manera hace el Señor descansar a los hombres? Lo hace primero mediante un amor y aceptación incondicionales. Decía Michael Green, un historiador evangélico británico, dice: hay personas que nunca han sabido lo que es un amor incondicional. Los aman si hacen tal cosa, si obtienen tal logro, pero nunca han sido amados por ellos mismos y a pesar de sus defectos. Cuando el amor de Cristo entra en esos corazones, se convierte en una inundación, porque la persona descubre el gran amor de Jesucristo. Bueno, esa persona puede descansar en el Señor y puede hacerlo completamente porque ha sido bendecido de esta forma. El Señor trae un descanso a los hombres mediante el perdón completo, esa clase de perdón de la que habla en una de sus más hermosas parábolas. Y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Siempre que leo este pasaje me acuerdo mi primer año en el seminario. En el norte de México, la base de la dieta es la carne de res. Comer en el norte de México es comer carne con algo, lo que usted quiera:
sopa, frijoles, lo que usted quiera, pero la base es la carne de res. Cuando llegué a y el negocio de mi papá era ese. Entonces, cuando las cosas no iban bien en la casa, pues muchachos, lo siento mucho, hoy nomás hay carne para comer, y pues era lo que podíamos comer. Cuando llegué a la Ciudad de México, hermanos, el choque cultural fue brutal, porque en la Ciudad de México la gente come pollo, muy poca carne de res. Y yo me acordaba de este pasaje: ¿cuántos tablajeros en la casa de mi padre se comen una rachera y a mí me están saliendo plumas? Era una situación bien difícil, bien difícil. Bueno, el hijo pródigo de pronto vio su condición y preparó su discurso: iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Tenía ensayado el discurso. Cuando se acerca al lugar donde va a buscar a su padre, dice que el padre lo vio a lo lejos, corrió a él y el hijo empezó a repetir el discurso y no lo pudo terminar. El padre corrió, lo abrazó, lo besó, le dice a uno de sus siervos: pónganle el vestido de gala, pónganle zapatos, maten el becerro engordado, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Ese es el amor de Dios. Hay grande gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si hay gozo en el cielo, también lo hay en la tierra. Cuando vemos a alguien que definitivamente da vuelta a su vida y puede entregarse de esa manera a Jesucristo nuestro Salvador. El Señor trae descanso a los hombres mediante la bendición de paz, descrita por San Pablo como una paz que sobrepasa todo entendimiento, y de la cual alguien dijo: esto no significa que la paz de Dios sea un misterio de tal índole que la mente humana no pueda entender, lo cual en parte es cierto. Significa que la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con toda su capacidad, conocimiento y penetración, jamás puede inventarla, crearla o producirla. Está absoluta y enteramente más allá de la capacidad humana crearla por sí mismo. Esta paz nunca es un producto humano, sino un don de Dios, y el camino hacia la paz es llevar todo lo nuestro, lo que somos y lo que creemos, y depositarlo confiadamente en las manos de nuestro Dios en oración. Finalmente trae descanso a los hombres por medio de la esperanza. Juan Calvino, hermanos, un autor muy interesante, dijo que la esperanza no es otra cosa que la expectación de aquellas cosas que la fe cree indubitablemente que Dios ha prometido. Así la fe cree que Dios es veraz, y la esperanza espera que a su debido tiempo nos revele la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre. La esperanza espera que siempre se ha de mostrar así con nosotros. La fe cree que nos es dada la vida eterna. La esperanza espera el momento en que podamos gozar de ella. La fe es el fundamento en el que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe, porque así como nadie puede esperar cosa alguna de Dios si no ha creído antes en sus promesas, de la misma manera es necesario que la fragilidad de nuestra fe sea mantenida y sustentada pacientemente a fin de que no desfallezca. Como conclusión, seguramente para un pueblo obsesionado con las obras de la ley, el llamado de Jesucristo resultaba tan desconcertante como lo resulta hasta el día de hoy aquellos que creen que pueden hacer algo para obtener la salvación. Por tal motivo, Bonhoeffer dijo sobre la respuesta que de nosotros espera Jesucristo. Dice: cuando Jesús exigió al joven rico la pobreza voluntaria, el joven rico sabía que solo era posible obedecer o desobedecer. Cuando Mateo fue llamado a dejar el banco de los tributos públicos, cuando Pedro fue llamado a abandonar las redes y seguirlo, cuando Pedro fue llamado a la margen insegura, debió levantarse y arriesgarse a dar ese paso. En todo esto solo se requería una cosa: la fe en la palabra de Jesús, considerarla como un terreno más firme que todas las seguridades de este mundo. En aquella época, los poderes que querían situarse
entre la palabra de Jesús y la obediencia eran tan grandes como ahora. La razón discutía, la conciencia, la responsabilidad, la piedad, la ley misma, la autoridad de las escrituras intervenían para prevenirnos de este extremo y este fanatismo anárquico. Pero el llamado de Jesús se abrió paso a través de todo esto y guió a la obediencia. Era la palabra de Jesús mismo lo que exigía la obediencia sencilla. La obediencia sencilla se materializa en la imitación y en el seguimiento de Jesucristo, como Matthew Henry diría, pero ir en pos de Él y tomar la cruz y el yugo y someternos a su voluntad es un desafío que nos llama a un compromiso. El Señor Jesús nos llama a un seguimiento que tiene un precio, pero a final de cuentas resulta en bendición y en alegría para nosotros. Es interesante que a la gente agobiada y cansada, Jesucristo no le dice: empieza a hacer esto, deja de hacer aquello, da esto, da aquello, promete, siembra. No. Jesucristo dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Termino con esto. Cuando vivía nuestro hermano Bruce Kyle, ustedes algunos lo conocieron, era un psicólogo educativo jubilado de California, se vino a vivir a Querétaro, era un hombre muy simpático, y dice: te voy a confesar mi pecado favorito. Ya tenía 80 años en ese tiempo. Dice: te voy a confesar mi pecado favorito. Dice: cuando llegué a Querétaro, mi pecado favorito era ir a la plaza a ver pasar a las mujeres mexicanas. Dice: las más hermosas del mundo, decía él. Dice: en 20 años cambió la talla. Dice: ¿qué pasó? En 20 años subieron de peso. Dice: ya no es tan fácil alegrarse en eso. Era un hombre muy brillante. Nos reuníamos una vez al mes, tomábamos café y siempre me hacía preguntas que yo no le podía responder. Le decía: el próximo mes te respondo, déjame investigar y platicamos. Y en alguna ocasión él me dijo, dice: hay momentos en los cuales tengo que dejar de leer el periódico y dejar de leer internet, dice, porque me quita la paz. Si te metes a ver los problemas políticos, económicos, el panorama social que vivimos, dice, te desalientas. Hace 30 años el gobierno mexicano decía: tenemos un as bajo la manga como país, es el bono demográfico. Los países desarrollados tienen una mayoría de población adulta y un porcentaje pequeño de jóvenes. Nosotros estamos al revés. 30 años después se dice: hay cuando menos 500,000 jóvenes mexicanos trabajando para la delincuencia organizada. 500,000 de jóvenes. Y aquello que era un motivo de arrogancia para los políticos, hoy día se convierte en un motivo de angustia. Decía Bruce: a veces tengo que dejar de leer el periódico o internet para leer mi Biblia y recordar que Dios sigue en el control de todas las cosas. Puede ser el nombre de una enfermedad, puede ser el quebranto de nuestras relaciones familiares, puede ser la vida misma. Hermanos, no es un secreto, después de los 60 años usted despierta cansado. Despierta después de los 60 años, abre los ojos y dice: estoy cansado, y se sorprende. Todavía no bajo el pie de la cama y ya estoy cansado. Hermanos, llegamos a esa situación. A todo el que esté trabajado y cargado, el Señor Jesucristo dice: venid a mí, que yo os haré descansar. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tenemos una promesa de descanso y seguridad en ti, y porque sabemos, Señor, que podemos confiar de esa manera en ti, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Venimos a tus pies rogándote que sea así, en el nombre de Cristo.